Buenos días, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, sin lugar a duda que es una mañana muy hermosa para compartir de la palabra del Señor. Que la palabra llegue a lo más profundo, a los tuétanos, las coyunturas, las raíces de nuestra vida. La semana pasada el Señor nos habló de la fe, qué importante es tener fe, amada iglesia. Tres hombres que tuvieron una visión, un sueño. Felipe, nos habló de Pedro y también nos habló de Pablo. Yo creo que Pablo fue uno de los más grandes hombres de Dios que encontramos en la Escritura, porque aquí encontramos que habla 13 libros muy importantes. Pero también Pablo es quien obedece a la voz del Espíritu, tanto como Felipe como Pedro, obedece a la voz del Espíritu Santo. Qué importante cuando nosotros obedecemos la voz del Espíritu Santo. Es Pablo quien obedece a la voz del Espíritu Santo y no entra a Asia ni tampoco entra a otra ciudad. Tampoco entra a Bitinia, así se llama la ciudad, tampoco entra. Pero sí obedece cuando le dice que entre a Macedonia. Tiene una visión, un sueño, donde ve un hombre que necesita mucha ayuda, un hombre de Macedonia, y entra a la ciudad. Pero después que ve un milagro en una mujer que es vendedora de púrpura, ve que toda su casa es sanada, la mujer insiste que vaya a su casa, y toda la casa recibe el Espíritu Santo de Dios. Pablo se cuestiona por qué está en una cárcel fría y húmeda, porque él le saca un espíritu endemoniado a una mujer que tiene este espíritu de adivinación. Y es Pablo quien se pregunta, Señor, ¿por qué? Ahora estoy en una cárcel, se he azotado con Silas, 40 azotes con varas, menos uno, 39 para que no muera. Pero es Pablo quien se pregunta, ¿por qué, Señor, estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta cárcel fría y húmeda con cepo en mis pies? Pero después de un tiempo que sus huesos vuelvan a recobrar, es Pablo quien se pone a cantar y a adorar. El carcelero, los ayudantes del carcelero y todos los presos ven como Pablo y Silas cantan a la medianoche. Pero de pronto un fuerte terremoto y se abren las puertas de la cárcel. Es el carcelero que quiere matarse, pero él le dice, Pablo, no te mates, estamos todos aquí, ninguno se ha escapado. Somos nosotros algo importante cuando estamos en algún lugar, somos la luz, la sal de esta tierra. El carcelero lo lleva a su casa para que le hable a su familia. Y ahí Pablo logra entender que Dios tiene un propósito. Es por la fe que Pablo y Silas cantan a la medianoche, y no solamente la casa de esta mujer que vendedora púrpura es sanada, salvada, sino que también la casa de este carcelero. Y Pablo queda en libertad el otro día. Toda la familia de esta mujer vendedora de púrpura y toda la gente que lo escuchó estaba muy preocupado por Pablo, que es la vida de él, ahí en esa cárcel fría y húmeda. Pero Dios se encargó de buscar la manera de sacarlo, un fuerte terremoto. Los cepos se abrieron y las puertas de la cárcel se abrieron. Es la fe, la confianza que tenemos que tener en nuestro Padre en los momentos de angustia. Yo creo que te vayas a la Biblia, a su Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es una palabra muy importante porque nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que crea, que se acerca a él, crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Es Pablo quien le escribe a la iglesia, a la iglesia, y nos dice en una forma muy clara en este libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que se acerca a él crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Me gusta mucho esa palabra galardón. Es un premio para aquellos que lo buscamos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Permite que tu palabra llegue a lo más profundo, a los tuétanos, a las coyunturas, a las raíces de nuestra vida. Señor, háblanos, que hoy te escuchamos muy, pero muy atentamente. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Qué importante es tener fe, sin lugar a duda. Él es galardonador de los que le buscan, de que creen en Él, de los que lo aman, de los que lo atesoran. Él es galardonador. Y la verdad que la palabra es muy clara cuando nos dice en 2 Samuel, capítulo 2, versículo 30, cuando Samuel nos dice que Dios honra a los que lo honran y los que no lo honran, no. Los que lo desprecian a Él los mira de lejos. Eso es lo que nos dice el libro de Samuel. La sangre de Jesús es la que nos liberta. La sangre de Jesús es la que nos redarguye. La sangre de Jesús es la que nos bendice. La sangre de Jesús nos santifica y nos justifica delante del Padre Celestial, sin lugar a dudas. Pero me gusta mucho cuando la palabra escrita nos dice que es Dios, es nuestro Padre Celestial que nos da un galardón a cada uno de nosotros, a quienes confiamos en Él. Pero aquí en este libro de Hebreos nos habla de una forma muy clara, de una forma muy específica,
y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué es la fe? Y este mismo libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. En este mismo libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, le dice a usted que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, de lo que no vemos será hecho, así es. Aquí nosotros encontramos nuestros grandes héroes de la fe. Aquí, en este libro de Hebreos, capítulo 11, vemos nuestros grandes héroes de la fe que aquí apagaron fuego impetuoso. Aquí ellos creyeron en las promesas de parte de Dios. Tuvieron fuerza en la debilidad. Ellos pelearon en las batallas. Tuvieron ánimo, tuvieron coraje. Apagaron fuego impetuoso. Taparon boca de leones. Echaron fuera ejércitos enemigos. Estos ejércitos enemigos los echaron fuera en el nombre del Padre Celestial. Aquí en este capítulo 11 nosotros encontramos a grandes héroes de la fe. Encontramos a un Abraham, a un Isaac, a un Jacob. Encontramos a un Daniel, un David, Sadrach, Mesach, Abed-Negó. Pero también encontramos a un José. Pero también encontramos a una mujer llamada Rahab, una prostituta. Una mujer que creyó en Dios, siendo extranjera. Dijo, yo creo en ustedes, por favor, háblenle de mí a Dios, hablen de mí a su líder, le dijo a los 2 espías. Y los 2 espías le dijeron a Josué este recado, de esta mujer que creyó en él. Toda su familia, toda su casa fue salvada. Josué dijo, no toquen la casa de Rahab, la mujer que es prostituta. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador a aquellos que le buscan. Qué difícil la palabra galardonador, pero es un galardón. Es un galardón, amada iglesia. Cuando nosotros oramos sin fe, cuando nosotros ayunamos sin fe, es que no vamos a ver las bendiciones de Dios. Las cosas no van a resultar. Cuando usted alaba sin fe, cuando usted se va a la iglesia a congregarse, usted se reúne sin fe, que no le va a agradar a Dios. Cuando nosotros apartamos nuestra ofrenda, cuando nosotros apartamos el día de misericordia, si usted lo hace sin fe, no va a agradar a Dios, no le va a agradar el corazón de Dios. La fe es la que atrae el corazón de Dios. La fe es la que toma la mano de Dios, mueve la mano de Dios. La fe es la que mueve montañas. Es la fe. La fe es la que mueve las montañas. Yo veo que usted es una persona de fe, porque usted me está escuchando muy atentamente. Usted está aquí. Usted está escuchando esta palabra revelada. Usted la quiere escuchar de principio a fin. Por eso yo veo que usted es una persona de fe. Amado hermano, amada iglesia, yo veo que usted es una persona de fe porque usted se reúne. Usted tiene las ganas de congregarse para que Dios haga algo en usted. Pero permítame decirle que Dios ya empezó a orar en usted. El primer día que usted empezó a orar. Esta semana estamos de ayuno de oraciones. Y esto es para usted, amada iglesia, un día a la semana. Dios ya empezó a orar en usted. Del momento que usted empezó a orar. Eso es lo que le dijo a Daniel, el ángel. Daniel, tu oración fue escuchada, pero Daniel llevaba 21 días orando a Dios, pidiéndole a Dios que orara en él. Pero Dios ya oró, ya obró en él. El primer día, el ángel le dice que estaba estos 21 días luchando contra este ángel que se levantó en contra de Dios, en contra de ti, Daniel, para que llegara tu bendición. La bendición ya está en camino. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que los que se acercan a Él crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. No les vamos a agradar a Dios si usted no tiene fe. Si usted ve a otros que tienen galardón, este galardón y este premio y muchos galardones, si usted ve que lo tienen, no se enoje, no se moleste, nada más. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen fe. Ellos agradan el corazón de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, es fe. En otra versión bíblica nos dice, a Dios no le gusta a los que no confían en Él. No le gusta, en otra versión bíblica. No le agrada. A Dios no le agrada que usted no confíe en Él. Es otra palabra que le agregamos a la fe, la confianza. Usted tiene que confiar en Él. Usted tiene que confiarle su casa, su familia, sus recursos. Usted tiene que confiarle su problema. ¿Cuál es el dolor que usted está sufriendo? La angustia, el quebranto. Usted tiene que confiarle su trabajo, sus amistades, su familia. Dios se agrada cuando usted confía en Él. Cuando usted le entrega todo, absolutamente todo a Él, a Dios le agrada. Abraham fue llamado un amigo de Dios, porque Abraham se dejó direccionar, se dejó guiar. Se dejó guiar por parte del Padre Celestial. Usted tiene que aprender a dejarse guiar, a dejarse direccionar.
Si usted quiere ser amigo de Dios, usted tiene que confiar en su palabra escrita. Usted tiene que dejarse guiar por Él. Usted tiene que confiar. Confíele en su casa, su familia, sus recursos, sus parientes. Confíele en su trabajo, todo. Dios lo va a probar a usted. ¿De qué calidad es usted? Si usted es una buena tierra, usted va a dar una buena cosecha. Dios va a sembrar en usted. Dios va a confiar en usted, pero necesita probarlo a usted. Cosa que Él pueda ver si usted es una buena tierra. Cuando usted empiece a caminar por fe, es que las cosas van a cambiar. Cuando usted empieza a confiar en Él, es que las cosas van a cambiar, las cosas van a ser diferentes, totalmente sorprendentes para usted. Noé fue un hombre que confió en Dios. No escuchó una voz de parte de Dios, de parte del cielo, que le habló de un arca, le habló de una lluvia muy fuerte, de que la tierra iba a perecer. Pero confió en Él. Confió plenamente en Él y empezó a construir un arca. No le pidió evidencia, ver un arca, ver un barco, no le pidió evidencia de la lluvia, no nada, simplemente Noé construyó este arca. Simplemente Noé tenía aquí las medidas, aquí en una hoja, tenía las medidas del alto, del ancho, de la altura, todas las medidas, y empezó a trabajar. Cuando sus hijos lo vieron que estaba trayendo madera, y él le habló de esta arca, le habló de la lluvia, una lluvia torrencial por muchos días, y donde la tierra iba a perecer, los hijos no le creyeron. Más bien creyeron que papá tenía un problema aquí en la mente. Pero papá le siguió insistiendo. No dejó de hablar, no dejó de construir, no. Hasta que los hijos se unieron. Su esposa creyó desde un principio, pero los hijos muchas veces no creen lo que nosotros hablamos. Usted hable, nada más, no deje de confiar en Él. No confió. Nada más que se demoró cerca de 100 años. Según algunos hablan de 100. Otros hablan de 120, no importa. 99, 119 años, no importa. Lo que más importa es que Noé predicó, habló de este gran diluvio, pero no le creyeron. Abraham tuvo fe, tuvo confianza en Dios. Abraham dejó su tierra, dejó su parentela, dejó su casa, dejó todo y confió en Él. En que Dios le daría una tierra mucho mejor. Abraham confió cuando le pidió a su hijo Isaac y lo mandó que caminara 3 días a la tierra de Moriah. 3 días que partió con sus criados. Pero dijo palabras muy importantes cuando llegó ahí a la tierra de Moriah. Señor, te adoraremos y volveremos. ¡Qué fe! ¡Qué confianza! Eso es fe, amada iglesia. Eso es fe, amados amigos, amada familia. Es la fe que usted tiene que tener. ¿Cómo? Se iba a ofrecer como holocausto a su hijo Isaac. Lo iba a entregar ahí. Iba a enterrar un cuchillo. Ese es un holocausto. Construir un altar de piedra, ponerle ramitas y poner el holocausto y matar el holocausto. Eso era un carnero, un becerro. Pero aquí el muchacho dijo, papá, no hay ningún animalito, ¿se te olvidó? ¿Se te olvidó el holocausto, papá? No. El papá era un hombre que había hecho mucho holocausto. Abraham era un hombre que había hecho muchos. Pero confió en Dios. Confió en que Dios iba a estar con él. Pedro caminó sobre las aguas. Y Pedro confió en que Jesús estaba al frente y lo miró a él. Cuando Jesús le dijo, Pedro, baja tus pies y pónelo en el agua. Baja tus pies de la barca y pónelo en el agua. Es que Pedro confió. Pedro puso un pie, puso el otro pie y empezó a mirar a Jesús y empezó a caminar. Eso es fe. Eso es confianza. Jesús estaba aquí en el mar, cerca, un par de metros de Pedro. No estaba en la ribera, Pedro ven, no. No, Dios no le dice a Elías, ¿qué haces aquí en esta cueva hedionda? No le dice, ¿qué haces allá, Elías? No, le dice, ¿qué haces aquí? O sea, Dios está ahí en el problema, en la angustia. ¿Qué haces aquí en esta cueva escondido, Elías? ¿Por qué estás aquí? Dios va a estar ahí en el problema, en la angustia. Esa es la fe, esa es la confianza que nosotros tenemos. Pedro miró a Jesús y caminó en fe, confiando que iba a poder llegar hacia donde él estaba. Nosotros no vamos a avanzar, no vamos a crecer, no vamos a evolucionar en nuestra vida si no tenemos fe, no tenemos confianza. Si yo no tengo confianza que esta palabra usted la va a compartir a otros lugares, si yo no tengo fe que usted la va a escuchar, la va a leer atentamente, la va a escuchar atentamente, no va a funcionar. Si yo no tengo fe, si usted no tiene fe, no. Usted tiene que confiar, estar lleno de confianza en el Padre Celestial. Confiar cuando usted sale de casa, que las cosas van a andar bien, que todo va a funcionar bien.
que usted va a estar bien con su esposa, con sus hijos, que usted va a estar bien con sus parientes, sus vecinos, que usted va a estar bien. Tiene que tener fe, confianza, que usted va a estar bien en su trabajo. Dios lo ha puesto ahí, o Dios le va a dar un nuevo trabajo, algo mejor. Son muchos los que quieren ver primero y después creer. Primero ver y después creer. No es así. No, 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 no. Dios no trabaja así. Dios no trabaja de esa manera. Primero ver y después creer. No. Por eso le dijo a Tomás, son más bienaventurados los que han creído y no han visto, Tomás. No, primero tenemos que tener fe y después creer. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios. Según de Corintios capítulo 5, versículo 7. Pablo le habla a la iglesia de Corintios y le dice, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Nosotros caminamos por fe, nos movemos por fe, nos vestimos por fe. Mandamos esta predicación por fe. Esta predicación fue dada el domingo, aquí en John Kennedy 438, con mucha fe. Un día donde se cambió la hora, un día donde hubo noticias que iba a llover torrencialmente. Habíamos un remanente fiel, escuchando esta misma palabra. Pero esta palabra es para que usted sea edificado, sea bendecido. Dios no nos va a llevar a aplaudir donde no hay manos, nos va a llevar a aplaudir donde no hay manos. Dios nos va a hacer correr donde no tenemos ni fuerza ni para caminar. Dios nos va a llevar a comprar donde ni siquiera hay dinero para comprar. O sea, Dios se va a manifestar donde no hay recursos, donde no hay nada, donde usted no ve nada, Dios se va a manifestar en usted. Es Dios que lo va a llevar a aplaudir donde no hay manos. Es Dios que lo va a llevar a usted a comprar donde no hay recursos. En la iglesia hemos comprado, pero muchas veces, y sin recursos. Y hemos confiado en Dios, que lo vamos a pagar. Y lo hemos hecho hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hemos sido bendecidos. Por ese motivo Dios le habla a un Gedeón, a un hombre valiente, a un valiente que él lo tomó y él lo llamó. Esta batalla de Gedeón, ¿cuántos soldados van? Dios sabía que iban 32.000. 32.000 soldados, Señor. Son muchos, Gedeón. Son muchos. Todos aquellos que tienen temor, todos aquellos que tienen miedo, dile que se devuelvan a su casa. Que mañana muy temprano partan a su casa. Gedeón, cuando Dios le dice esta noticia que de 32.000 soldados se vayan a su casa, es que dijo, pero si ellos son muchos, mis enemigos son muchos, ¿cómo me voy a quedar con 32.000 soldados? Pero Dios le dijo de Dios a orden. Y hoy día son muchos los Gedeones, pero la verdad es que son muchas las personas que tienen temor, tienen miedo, no tienen fe, no tienen confianza. No creen que Dios los va a bendecir, que Dios los va a ayudar, que Dios los va a sacar. Es Dios que le dice claramente a Gedeón, son muchos, así que dile que se vayan a su casa. Y el otro día, Gedeón, después de haberle dado la noticia que mañana partirán temprano, se da cuenta que quedan 10.000 soldados. Los cuenta, uno por uno. 10.000 soldados. De los 32.000 se fueron 22, más del 50% se fue a casa. ¿Cuántos soldados tiene Gedeón? 10.000, Señor. Son muchos. No. No hay ser cosas que ellos piensan que la victoria es de ellos. Por eso lo eché Gedeón de los 32.000 que se fueran. Y se fueron 22.000. No, no, no. La victoria es mía. No piense usted que la victoria es de usted. La gloria es de Dios. Por la gloria de Dios estamos mandando este mensaje. Por la gloria de Dios tenemos la fe que a usted le va a llegar. Es Dios que le dice a Gedeón, no, son muchos, anda al río y los lleva a un río. Y todo aquel que tome el agua como el perrito lame el agua, como el perrito toma el agua, con sus 4 extremidades mirando para todos lados, todo aquello, apártalos. Nada más que 300 tomaron el agua así, como el perrito toma, mirando para todos lados. Los otros no. Pero Dios que le dice, con estos vamos a pelear. Es que Gedeón no puede creer. No puede creer 300. Es Dios que los lleva a ver al ejército enemigo. Los ve en el valle. Este ejército están los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. 3 o más tribus, países están aquí reunidos. Aquí ellos son como langostas en el valle. Todos estos ejércitos. Sus camellos son como la arena del mar. Como la arena que está en la orilla del mar, así son innumerables. Son incontables los camellos que tienen cada uno de estos soldados. Pero Dios le da una orden, nada más, a Gedeón. Y esta orden es muy clara, muy específica. Con estos 300 soldados vamos a pelear, Gedeón. Pero aquí en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 16,
Es Dios lo que le dice a Gedeón en forma muy clara, yo creo que usted lo lea en su casa, cómo estos 300 hombres va a trabajar con ellos. Lo reparte en tres grupos, uno a la izquierda, otro a la derecha y otro al medio, aquí en el valle, donde sus ejércitos son como incontables, como langostas, y donde los camellos son como la arena del mar. Dice que repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos, trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. O sea, en una mano una trompeta y en la otra mano los cántaros vacíos con las teas ardiendo. Esa es la estrategia de Dios. Usted dirá que increíble. Así lo hace Dios. Dios lo hace de una forma maravillosa. Dios los hace de una manera increíble. 32.000 hombres, ahora 10.000 y ahora 300. Con esto, aquí van a creer que mía es la victoria. Y les dijo, miradme a mí, le dice Gedeón a todos sus soldados, a los 300, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. ¿Y qué es lo que hizo Gedeón? Con una mano tocó la trompeta y con otra mano tenía las teas, los cántaros vacíos con las teas ardiendo. Eso es lo que tenía. Los cántaros vacíos con las teas ardiendo y con otra mano la trompeta. Eso es lo que tenía Gedeón. Y eso empezaron a hacer todos sus soldados. Los 300 valientes contra este ejército que era incontable. ¿Se imagina usted a las 3 de la mañana el alboroto? Ellos estaban durmiendo, sin su armadura, sin su espada, sin sus cascos, sin su calzado, sin nada. Como usted duerme, como yo duermo en la noche, plácidamente. Así ellos estaban durmiendo, esperando la orden para ir a batallar, para ir a combatir, para ir a atacar al ejército de Dios. No, pero Dios lo atacó primero. Qué maravilloso, amada iglesia. Así es Dios, así es como Dios hace nuestras batallas. Este ejército eran incontables, los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente. Sus camellos eran como la arena del mar. Ellos se veían como langostas, estos ejércitos. Dios les dio la orden, una orden muy clara, aquí con una trompeta y acá con unos cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, nada más. Y Dios le dio la victoria a Gedeón. Ellos se alborotaron de tal manera que los mismos camellos, estos ruidos de estos animales tan grandes, empezaron a aplastar a la misma gente. Huyendo los camellos con estos ruidos tan grandes, con estas trompetas, con estos cántaros vacíos, con estas teas ardiendo dentro. Empezaron a huir. Empezaron a arrancar los camellos. Todo fue un alboroto tan grande que los hombres se mataron unos con otros y muchos salieron huyendo. Porque ¿quién es el amigo? ¿Quién es el enemigo? No había forma de reconocerlos. Estaban sin sus armaduras, estaban sin sus banderas, sin sus espadas, sin sus cascos, sin sus calzados. No había forma de reconocerse. En la oscuridad, en la noche, la victoria fue de Dios. Nada más que de Dios. Fíjese usted que no mucho se habla de este hombre llamado José. Un hombre que está aquí, en los héroes de la fe. En este libro de Hebreos capítulo 11 que estamos hablando hoy en esta mañana, fíjese usted que en el versículo 22 dice que por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea, José nada más que compartió la palabra dada al padre Abraham, al padre Isaac, al padre Jacob, al Dios de cada uno de ellos, la compartió, nada más. O sea, lo que Dios había destinado para el futuro de este pueblo ya estaba realizado. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, la palabra de Dios estaba destinada a que este pueblo iba a vivir en esclavitud por muchos años, producto de la desobediencia. O sea, que los próximos años que usted va a vivir, ¿cómo usted los va a vivir? Es la gran pregunta. Si usted hace las cosas bien, usted va a vivir bien. Usted va a vivir feliz. Es José que tiene una visión, tiene sueños. José que ve una espiga muy levantada y la otra espiga inclinándose. Cuando él cuenta estos sueños, el padre dice, es que José vas a llegar grande. Vas a llegar a algo muy importante en tu vida. Dios te va a poner como cabeza, no como cola. Te va a poner arriba, no abajo, José. Pero José es uno de los hermanos menores. Y le pone una túnica de colores a su hijo. Pero los hermanos no lo entendieron. No, los hermanos, la envidia, los celos, el egoísmo, los mayores, no lograron comprender. Lo tiraron adentro de un pozo. Lo vendieron como esclavo a los mercaderes.
Lo sacaron dentro del pozo pensando que había muerto. No, José no murió, estaba vivo. Hermanos, perdónenme, ¿qué he cometido? Cualquier cosa yo voy a olvidarlo. Nunca sabrá mi padre. No, 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 pero sáquenme de aquí. Y yo hago lo que ustedes me digan. No, no, no. Uno de ellos dijo, no lo matemos, vendámoslo como esclavo por último. Lo vendieron. Pero si sus hermanos no lo venden como esclavo a los mercaderes, si los mercaderes no lo venden como esclavo a Potifar, allá en Egipto, es que no se cumple el sueño. No se cumple el sueño. Porque la visión de Dios era que José llegara a Egipto y gobernara en un país grande. La visión de Dios es que José le hablara al pueblo de que algún día ellos iban a salir de esta tierra. Por eso de esta palabra, de este versículo 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. La salida de ellos, José ya la habló, que algún día ellos iban a salir de aquí. Y les juró que juraran de que sus huesos iban a ir con ellos a esa tierra que fluye leche y miel. Si sus hermanos no lo venden, es que lamentablemente José no cumple la visión ni el sueño. Por eso a veces vamos a sufrir el oprobio, el ser defraudado, vamos a sufrir el quebranto, la angustia, vamos a sufrir la pena, la decepción, el abandono, como Jesús lo sufrió, el abandono de sus propios padres, que uno de ellos lo traicionara, que uno de ellos lo vendiera por una moneda y otro de ellos lo negara 3 veces. Pero aún así le dice Jesús, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta cena antes de que esto sucediera? Es José que tiene muy claro que esto es una bendición de Dios. Es José que llega acá, a la casa de Potifar, como último de los esclavos, a hacer baños. Pero empieza él a trabajar poco a poco, poco a poco, poco a poco, y a subir, a escalar, a escalar, a escalar, hasta que Potifar le pasa las llaves de la casa. O sea, todo lo que se compra, José. Y todo lo que se vende, José. O sea, la administración estaba en José. Pero José llega a una cárcel. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que Dios había dicho. Que José llegara acá a ser el segundo de todo un país. El faraón en primer lugar y en segundo lugar José. Un copero estaba ahí en el destino de José. Pero aquí José en la cárcel, que no entendía ahora por qué en la cárcel, por qué sus hermanos lo tiraron a un pozo, por qué sus hermanos lo vendieron. Ahora no entiende cómo, después de estar bien como un mayordomo, alguien tan importante, ahora en la cárcel volvió a bajar. Así nosotros nos preguntamos, ¿por qué el dolor? ¿Por qué el abandono? ¿Por qué el quebranto? ¿Por qué la angustia? Pero aún así José dijo, tengo fe, tengo confianza que las cosas van a cambiar. Y José cambió. Porque aquí en la cárcel el carcelero lo puso a tomar en un primer lugar. Faltó que le pasara las llaves de la cárcel. Pero ahí estaba José, creyendo en que Dios iba a hacer algo. Y José llegó a estar a cargo de todo ese reino. En segundo lugar, primero el faraón y segundo José. Pero de pronto llegan sus hermanos a comprar comida porque no hay hambruna en toda la tierra. Y José está a cargo de las cosas grandes, las compras más altas, de 5, 20, 30, 50 sacos de trigo. Las cosas pequeñas no, para el pueblo se le daba racionado, para los extranjeros se les podía dar más porque ellos venían de muy lejos. Pero para acá había para el pueblo, y iba a haber también para ellos. Pero cuando llegan sus hermanos acá es que José los reconoció. Estaban todos ahí, frente a él comprando trigo. Ellos venían a comprar muchos sacos. Así que esto se le dio a conocer a José. Gente que viene de afuera del país. Y cuando José los queda mirando, eran ellos. Y le pregunta, ¿cuántos hermanos son ustedes? Somos 12. ¿Y por qué hay 10? No, que uno es el menor. ¿Cómo se llama? Benjamín. ¿Y por qué se quedó en casa? No, cuidando a nuestro padre. ¿Y vuestro padre está viejito? Sí, es viejito. ¿Y el otro hermano? No, desapareció. No se está aquí al frente. Pero José no les dice nada. Ah, desapareció. ¿Cómo desapareció? No, no lo sabemos. ¿Y el padre está muy triste? Sí, ha sufrido mucho. Y ellos también, porque ellos lo tiraron adentro de un pozo. Ellos los vendieron como esclavos. Pero José se va a un rincón, se va a una pieza aparte, y aquí este vaso, estos muebles que están aquí vuelan por los aires. Nuestra condición humana
el enojo, la rabia, todo el sufrimiento, años aquí, en la casa de Potifar, años en la cárcel. Pero ahora estoy bien, Señor, pero no entiendo por qué lo hicieron. Un propósito de Dios, un propósito de vida para cada uno de nosotros, que no lo logramos entender. Gracias a que tenía en el corazón José, que logró entender que no podía tener rencor, no podía tener amargura, no podía tener ira, rabia. Así que después de estar aquí 1 hora, media hora, 2 horas, no sé cuánto tiempo estuvo ahí luchando, peleando, ¿qué hacer con ellos? Es que se saca su gorro, se saca toda su máscara, porque es otra vestimenta, es otra cultura, es otro país, y se da a conocer a sus hermanos, y sus hermanos se tiran hacia él. Si José no los perdona, si José no tiene ese amor, ese olvido, es que no ve cumplir esta palabra. No ve cumplir, amada iglesia, el por qué está aquí en Egipto. Al morir menciona la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esta palabra usted tiene que compartirla, usted tiene que compartir lo que Dios le ha dado a usted. Este conocimiento que usted tiene no es por su profesión, no es por sus condiciones, su talento y su don. No, es porque Dios le ha dado a usted. Usted tiene que hablarle a sus hijos, háblele a su familia, a sus parientes, que sus sueños se cumplan. No deje de hablar de él. Usted será totalmente bendecido. Padre, gracias te damos por tu palabra. Permite que todos nuestros sueños, nuestro anhelo de nuestro corazón se cumplan. ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es el anhelo de su corazón? Yo tengo un sueño, yo tengo un anhelo, que usted sea bendecido, que usted crezca en la iglesia heredero de su gloria. Mi sueño es que usted crezca, que usted permanezca, que usted sea una persona muy fiel y que usted crezca junto a nosotros, que vayamos evolucionando y que vayamos creciendo en su palabra revelada. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. El tiempo no apremia, por eso no podemos seguir más. Pero la próxima semana vamos a compartir nuevamente de algo muy hermoso. Si Dios lo permite, si Dios lo hace. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.